Mi nombre es Jorge. Em, Hace un mes aproximadamente subí un video que lleva por título Los psicópatas de la Argentina, explicando sobre la psicopatía. Y bueno, una suscriptora, Hilda Mónica Marsella, me puso un comentario que quería saber un poco más, digamos que ahondara en la explicación. Bueno, hace un par de semanas que quería subir este video, pero tenía el teléfono roto, recién lo pude arreglar. Bueno, ahí va. Esto sigue así. Ahora, para ahondar un poco más en la explicación sobre el video anterior, que si es que no lo vieron, como ya dije, lo pueden buscar con el título Los psicópatas de la Argentina y para que entiendan más o menos cómo viene la mano. Bueno, ahora voy a tratar el tema del Plan Cóndor, parte 2, que sería la colonización cultural que acontece actualmente, que actualmente sucede en Latinoamérica. Bueno, actualmente el Plan Cóndor es una guerra psicológica a través del Big Data, las fake news, etcétera. Es decir, que nos bombardean con noticias falsas de acuerdo a sus conveniencias para confundirnos, para dividirnos, mediante manipulación mental a través de los medios masivos, la televisión y las redes sociales sobre todo. Hacen que nos peleemos entre nosotros, aplicando algo tan simple como el divide y vencerás, que es la atomización absoluta. La atomización absoluta, es decir, dividirnos para pelearnos entre nosotros, aislarnos. Y bueno, nos convierten a través de sus etiquetas, ¿no? A través de etiquetas sociales, por ejemplo, entre otras etiquetas, una más absurda que la otra. Nos convierten en machirulos o machistas, versus feministas, los que están a favor del aborto versus los que están en contra del aborto, etcétera. Una especie de Boca versus River, ponele, negro versus blanco, nos convierten en racistas, homofóbicos, pseudo religiosos, en fin, nos manipulan como ganado prácticamente. Nos adoctrinan desde la infancia, puesto que el cerebro del ser humano es como una computadora que la van llenando de información, a su conveniencia, obviamente. Y en nuestros primeros años de conciencia de sí, de uno mismo, esta información queda instaurada como si fuera un chip dentro de nuestra computadora. Hacen que seamos sus esclavos mentales a voluntad, mediante las modas que nos implantan. Nos tienen como fans de nuestro propio verdugo, del establishment, que es el monopolio, el oligopolio. Bueno, así mediante la psicología nos tienen como zombies de la moda, es decir, que nos ordenan prácticamente, nos ordenan, nos despersonalizan. Mediante los medios masivos te dicen cómo se piensa, qué te gusta, qué no te gusta, qué es malo, qué es bueno, em, qué es feo, qué es lindo, qué es bonito, qué no lo es, qué es lo que te gusta, qué es lo que te tiene que gustar, qué es lo que debes comprar, qué es lo que no, cómo te tienes que vestir. Es decir, sos un zombie de la moda. Bueno, la mayoría, ¿no? Las masas, digamos. Y bueno, esto no, nos moldean como quieren. Lo que decía anteriormente sobre, en términos psicológicos, lo que vendría a ser el condicionamiento de la personalidad. Lo que en términos también filosóficos, digamos, eh, lo que viene a ser el impersonal C, es decir, no nos despersonalizan, piensan por nosotros, no pensamos. Se nos dice que tenemos que pensar, que nos tiene que gustar, etcétera. Bueno, eso que decía recién. Y bueno, nos estructuran, nos institucionalizan a través de sus etiquetas, como dije, valga la redundancia. Es decir, ya no se necesitan dictaduras militares como las de Pinochet en Chile o Videla en Argentina, etcétera. En toda Latinoamérica pasó esta historia. Actualmente les basta con usar jueces sumisos, pagos,
o comprados, digamos, serviles a sus propósitos. Lo que es el lawfare, que es poder judicial a servicio del imperialismo, del monopolio, y una prensa corrupta que también la usan, ¿no? Como les conviene más. Siempre en Latinoamérica, por ejemplo, están el grupo Clarín, el grupo Comercio, solo para poner un ejemplo, canales nefastos en la Argentina, digamos como TN, que está repleto de psicópatas al servicio del imperialismo yanqui. Bueno, estos psicópatas serviles a un imperialismo genocida, con personajes tan nefastos también como Jaime Troll Bailey o Mario Vergallosa, o Vargallosa, perdón, bueno, eso, entre otros pseudo intelectuales, pseudo periodistas, hasta pseudo artistas, usan de todo, ¿viste? Eh, Personajillos vendidos al imperialismo yanqui, una especie de prostitutas del monopolio, del poder mediático, son sanguijuelas que se aprovechan de tu inocencia. Bueno, son buenos vendedores, te venden lo que quieren venderte y hacen que te la creas toda, te dictan todo lo que quieren que te creas. Bueno, son ratas y ratones, ¿no? Cómplices de lawfare, que como decía es una guerra jurídica, oscura y premeditada, obviamente, mediante la cual, por ejemplo, encerraron en Brasil a Lula da Silva, con acusaciones falsas y nefastas, destituyeron a Dilma Rousseff y pretendieron encerrar a CFK en Argentina, avalando al nefasto, corrupto y psicópata de Mauricio Macri. Y bueno, como decía, esto es el Plan Cóndor parte 2, guerra psicológica y jurídica, un plan corrupto y nefasto. El Plan Cóndor originalmente, que sucedió en la época de los 70s, en la década de los 70s, 70s, 80s, fue intervención militar, directamente genocidio a dos manos. Asesinaron al presidente Allende, por ejemplo, en Chile, con total impunidad. Esto debido a que en esos años la gente era muy leída, a ver cómo decirlo, muy letrada, muy preparada, muy pensante, muy educada, muy de leer libros y altos libros, no cualquier cosa. ¿Me entendés? Digamos, por ejemplo, le, tenían muy leídos a Nietzsche, a Foucault, a Camus, filosofía, psicología, historia, en fin, altos libros. Bueno, entonces, la cuestión es esta, que cuando la gente está bien preparada, tanto mentalmente como sentimentalmente, me refiero a que tiene muy despierta la ética, el saber discernir, entre otras cosas, la subjetividad, la objetividad, la autodeterminación, una personalidad entera y verdadera. Bueno, cuando la gente está así bien preparada, no la podés engañar, ni ahí. No le puedes engañar con los chamullos que ahora se le engaña a la gente con esto de la moda y toda esa boludez. Bueno, en cambio ahora que la mayoría de la gente anda muy distraída, muy distraída como con muchas caretas, con mucha neblina, digamos, ¿no? Para ver ciertas cosas. Distraída con boludeces, como a ver quién es la más linda, a ver quién tiene más likes, a ver quién es el más pillo, a ver quién es el más vivo. eh, ¿Me entendés? Con boludeces. Y bueno, lamentablemente han perdido el poder de saber discernir la mayoría de la gente ahora, por eso es engañada fácilmente. Discernir que es algo de lo más básico, pero bueno, anda re zombie la sociedad, lamentablemente. De hecho, el hecho de que hayan psicópatas gobernando Latinoamérica, como los Macri o los Bolsonaro, los Duque en Colombia, los Uribe, altos psicópatas, en fin, eso es un reflejo de lo bajo que está la sociedad intelectualmente, puesto que son engañados fácilmente los países latinoamericanos por estos psicópatas, ¿no? Que están al servicio del monopolio, del oligopolio, del establishment. Bueno, valga la redundancia. Y ya que estoy,
quiero recomendar un par de libros básicos, bueno, unos pares y esenciales para saber discernir fácilmente, es decir, identificar verdad y mentira a través de la lógica, por ejemplo. Voy a hacer un top 10, digamos, de libros que son muy esenciales, que los tenés que leer sí o sí, porque son básicos para un buen entendimiento de las cosas. Bueno, el uno, el número uno, que es un libro, alto libro, muy grosso, eh, de mis favoritos, La Apología de Sócrates. La Apología de Sócrates por Platón, que relata la apología, vida y muerte de Sócrates, porque Sócrates no escribía, bueno, acá relatado por Platón, un muy buen libro. Vas a ver al leerlo que la lógica de Sócrates es perfecta, es muy concisa, clara y concisa, es irrefutable. O sea, si vos le querés, digamos, debatir a alguien que tenga la mentalidad de Sócrates, tenés que plantearle ideas claras y que puedan derrumbar a otras ideas. O sea, no puedes imponer una idea si no la tenés clara, si no sabes, si no sos asertivo, digamos. Tenés que tener la asertividad de que esa idea se va a imponer ante la otra por cuestión de, no solamente de lógica, sino que es algo tangible, ¿me entendés? Que no es un chamullo, sino que estás diciendo algo concreto. Bueno, la lógica de Sócrates es impresionante. Y bueno, el libro número 2 que te recomiendo es Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, que es alto libro, de que es una parodia de la Biblia, digamos, que trata sobre la muerte de Dios. Y no es que Dios se murió, no, no es literal. De hecho, me parece que casi ningún libro es literal. O sea, no es que decís algo y es tal cual. Es, digamos, para entenderlo. No es muy descriptivo, no es explícito en cierta manera, es a modo de interpretar. Tenés que interpretar el libro, porque al decirte ponerle la muerte de Dios, no es que un tal Dios se murió, no. Bueno, lo que te relata es que el ser humano, de tantos inventos que ha tenido, ¿no? Hubo un tiempo como para tener la autoayuda, lo que sería la fe, digamos, inventó un tal Dios. Y cuando se dio cuenta, con el paso del tiempo se le fue de las manos ese invento y cobró vida propia. Y bueno, y después se rescató que era un invento y después quiso devolverlo a su lugar, digamos. Y eso sería una metáfora de la muerte de Dios, digamos. Bueno, en fin, no puedo explicártelo así tan extensamente, ¿viste? Tenés que leerlo. Y aparte de cualquier libro y de cualquier autor, vos al momento de leerlo tenés que tener tu propia conceptualidad del libro, tus propias ideas, tus propios conceptos, tus propias, ¿cómo te diría? Tu propia lógica para sacar tu propia conclusión. Bueno, eso, sí. No es que estás leyendo, qué sé yo, una Biblia o el Código Penal o una constitución que la tenés que acatar así, como no. Vos tenés que leer al autor y sea cual fuere, sacar tus propias conclusiones, hacer tus propias preguntas y, bueno, usar la lógica, sacar tus propias conclusiones. Bueno, otro libro que es muy recomendable, Psicología de las masas y análisis del yo, de Sigmund Freud, que me parece, a mi modo de ver la psicología, por eso digo, ¿no? Que cada uno tiene que sacar sus propias ideas, tenés que ver lo que te sirve, cómo lo absorbes, cómo lo transmutas a tu vida. Bueno, Psicología de las masas y análisis del yo de Sigmund Freud me parece que está muy bueno sobre todo para hacer una introspección y para conocerte a vos mismo. Después los otros libros de Freud me parece que son mucho bla bla bla, mucho guaraguara, digamos, pero este libro está muy bueno, muy bueno. Eh, 4, Eduardo Galeano, que es un genio, que me parece que es